porque yo tenía un interés absoluto mi prima me dijo, mira, lo que pasa es que Ivanka es una chica. No, lindísima. Entonces yo me motivé y dije, no, ese día voy. No, porque va Ivanka. Entonces, pero cuando llegué, busqué, miré, ahí está Ivanka. Entonces llegué a la puerta y me dijeron, mira, el Señor te estaba esperando. Y me dieron un abrazo tan especial, que no sé si ustedes habrán sentido un abrazo en el cual sienten que tienen todas las partes desunidas del corazón y sienten que a través de ese abrazo el corazón como que vuelve a unirse. No sé si les ha pasado a ustedes eso, como de alguien que dice, ese abrazo me llenó de una experiencia total de Dios. Entonces a partir de ahí empecé las cosas de Dios, el Señor empezó también a sanarme y a llamarme a su servicio. Pero después del grupo de jóvenes, el primer grupo al que yo fui fue a la Legión de María. La Legión de María de mi parroquia, y que era la de la Renovación, eran 15 señoras. ¿Cuántas? 15. ¿Cuántas? 15, imagínense. 15 señoras. 15. Entonces, 15 señores. Y yo, por una vez, mi tía me dice, Carlos, necesito que me traigas el rosario. Se me quedó el rosario. Y yo estaba en la casa de mi mamá y digo, ok, ya voy. Fui a la casa de mi tía, busqué el rosario y se lo llevé a las chicas de intercesión de la Legión de María. Entonces, las chicas estaban ahí. Entonces me vieron y me dijeron, siéntate. Yo senté ahí y empezaron a rezar un rosario, 2 rosarios, 3 rosarios, 4 rosarios. Ya yo estaba ya que me salía humo ya. Reci. Bueno. Pero yo a partir de ese día le tomé tanto amor al rosario, a la Virgen, tanto que mi primer libro se llama así. Es un libro dedicado a la Virgen que se llama Todo lo que María puede hacer por ti. Ese se llama mi primer libro. Todo lo que María puede hacer por ti. Entonces, ese día le tomé un gran amor a la Virgen y empecé a acompañarlas. Y ellas me enseñaron a interceder. Me enseñaron a interceder porque eran carismáticas. Usted sabe que son de esas señoras, aquí no hay, pero son de esas señoras que están en la Legión de María, están en el grupo oración, están en la consejo no sé qué, están en la parroquia no sé qué y pertenecen al consejo de la diócesis. Así son, algunas. No, aquí no hay de esas. En Chile no hay de esas señoras. Bueno, y esas señoras me enseñaron a interceder porque también ese mismo grupo se reunía los martes. Pero ese mismo grupo también se reunía los viernes, era el grupo de oración de la parroquia, pero era un grupo de intercesión por los sacerdotes. Entonces, ellas me enseñaron una frase con la que quiero iniciar esta experiencia con ustedes. Ellas me enseñaron que interceder es amar. Quien realmente intercede es una persona que realmente ama. Uno no ora por alguien a quien no ama, por alguien a quien no ama. Entonces, la intercesión es amar. Tanto que ellas comparaban la intercesión, o la comparan con algo que se llama el rajamín. El rajamín es las entrañas. El rajamín es el útero. El rajamín es el tener misericordia. ¿Quién es el que intercede? El que tiene misericordia de los demás. Es decir, parte de la parte inicial de un intercesor, por eso estamos hablando de qué cosa. ¿Pero de qué? Del perfil. Entonces, lo primero que yo quiero decirles acerca de ese perfil es que un intercesor es aquel que tiene rajamín. Es decir, ¿tiene qué? Entrañas. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¡Ay, padre! Nada, no, dígame que yo. Si usted la batea, yo la bateo también. Claro. Entonces, un intercesor es alguien que tiene ¿qué? Entrañas, útero, misericordia. ¿Qué es eso de misericordia? ¿Qué es eso de misericordiar? La misericordia es la capacidad que tiene el ser humano de proexistir.
Uy, padre, ¿cómo así? Explíquese. La proexistencia es el ser para el otro. Tú no vives para ti, tú vives para el otro. Tu único fin, el único fin del intercesor no es su propia vida. El fin del intercesor es la otra persona. Por eso la proexistencia está en el centro de lo que es un intercesor. Un intercesor no es, ay Señor, sáname, líbrame, lléname, amé, me. Parece una cabra. No es el fin. El fin no es para ti. El fin es para quién. Para el otro. El fin es para el otro. Entonces, quiero que esta definición de intercesión quede en el corazón. ¿Quién es un intercesor? Un intercesor es alguien que tiene barriga, pues bueno, todos tenemos barriga, ya qué vamos a hacer. Pero ¿qué tiene un intercesor? Entrañas. Un intercesor es alguien que tiene entrañas, es decir, útero. Y no les dije lo siguiente, esto es muy importante en el Rajamín. En el Rajamín, el que tiene útero es el que considera a la otra persona como su hijo. Es decir, usted intercede porque usted entiende que esa persona por la que usted intercede es su hijo. ¿Ok? Es su hijo. Usted intercede porque usted mete en el corazón suyo a esa persona y usted lo considera ¿qué? Un hijo. Por eso, a pesar de que sea su peor enemigo, su peor enemiga, ¿qué hace un intercesor? No te pique, pide perdón, ay, consciente. No, es el que mete en el corazón a su enemigo y le dice a Dios, bendícelo. Por eso el Rajamín, por eso el tema del Rajamín es complicado en la época judía y es complicado en el hoy también, porque ese es el acto de contradicción del Evangelio. Por eso el reino de Dios no es fácil, porque el reino de Dios no se hizo para gente amar a los que me aman y entonces a los que me odian yo también los odio. Y no. Es el tema de la contradicción, de entender que yo debo amar a quien no me ama. Ese es el Rajamín. Por eso el primer papel del intercesor es entender que usted es un intercesor porque ama, pero ama con él. Con el Rajamín, con las entrañas. Okay. ¿Estamos claros ahí? Está perfecto. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos, entre los versos 27 y los versos 30. Dice así la Biblia más rápida del oeste. Salió Jesús, Marcos 8, 27, 30. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablara acerca de él. Palabra de Dios. Entonces, este capítulo 8 es muy importante en el Evangelio de Marcos, porque no sé si ustedes de alguna manera saben lo que es una bisagra. La bisagra, ¿no? ¿Qué es una bisagra? Entonces, claro, tú dices tú, una bisagra es lo que ayuda a dividir, ¿cierto? Como lo que está en medio de todo el tema, ¿sí? Entonces, esto para hablarles que este es el centro, la bisagra del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la bisagra? La identidad de Jesús. Ellos se preguntan, ¿quién es Jesús? Y yo creo que una segunda idea que debe quedar clara en un intercesor es ¿quién es Jesús para el intercesor? ¿Quién es Jesús? Y Marcos es un evangelio interesante porque Marcos dice que todos están ciegos. Y la gran pregunta que Marcos quiere responder es, esta gente no ve. ¿Cómo hago para que vean? ¿Quién es la luz del mundo?
Jesús es la luz del mundo, ¿no? Ustedes saben el tema de la luz, ¿no? Las casas judías eran casas de un solo lugar, es decir, no había que el cuarto, que la cocina, que el televisor del cuarto, que el televisor de la cocina, que ahora la gente tiene televisor en todos lados. Era un solo lugar. ¿Y qué pasaba con la vela? La vela se ponía en el centro de la mesa, porque la mesa era el centro. Hay dos altares. Un altar se llama la mesa y otro altar se llama la cama. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Un altar es la mesa y otro altar es ¿qué cosa? La cama. Entonces dice la palabra que la vela se ponía ¿dónde? Encima. ¿Para qué? Para que alumbrara a todos. De alguna forma para decir que la luz está en casa. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Entonces si Jesús está en casa, Él ilumina todo. Y por eso el Evangelio de Marcos lo que intenta decirles es, quítense la venda de los ojos para que puedan ver ¿qué cosa? La luz. Para que puedan ver la luz. Ese es el centro del Evangelio de Marcos. Entonces, esta segunda parte es muy importante, entender que lo que nos está pidiendo Marcos en esa pregunta de ¿quién dicen que soy yo? Lo que está diciendo Jesús es quítense la venda de los ojos y descubran realmente quién soy yo. Y yo quiero, esta segunda parte, aquí quiero detenerme un poco más, porque me parece muy importante. ¿Qué significa eso de reconocer quién es el Mesías? Reconocer quién es el Mesías, toma tiempo. Y más adelante van a ver en el verso 34 cómo Jesús lo que hace para poder que ellos puedan descubrir quién es Él es instruirlos, es hablarles, es que se sienten cerca de Él para que puedan reconocer quién es Él. De alguna forma para decir que a través de la escucha, de la instrucción de la palabra, muy bien, es que se descubre realmente quién es Jesús. Pero fíjense algo interesante, y es que yo no entiendo el Evangelio. Jesús se mete con la gente más terca que puede haber. O sea, Jesús escoge a la gente más terca. Me escogió a mí, los escogió a ustedes. Tercos, todos tercos. Pero fíjense que la instrucción de la palabra es lo que ayuda a ablandar el corazón de los discípulos y de la gente que escucha. Eso para decirles, mis hermanos, que para poder descubrir la identidad de Jesús, debemos formarnos. Y por eso dentro del perfil de un discípulo, después de lo que yo les dije, ay, qué bonito, la rajamín, la no sé qué, la formación es lo segundo y más importante. Un intercesor que no se forma es un loco más. Un intercesor que no se forma es alguien que ve a la Virgen en un banano. ¿Saben qué es un banano? Bueno, una fruta aquí comercial de aquí. Que te ve a la Virgen en un plátano. Entonces se la pasa viendo a la Virgen en un plátano. Es un loco más. Porque no se forma, porque no crece, porque no se sienta a escuchar. Y yo creo, mis hermanos, que como Pedro, Santiago y Juan, ¿se acuerdan ustedes de aquel texto de la transfiguración del Señor? Pedro, Santiago y Juan son los tres más tercos de Jesús. Y lo que hace Jesús con Pedro, con Santiago y con Juan es darles clases extras. Así es. ¿Ustedes creen que esa era la rosca de Jesús? Todo el mundo dice, Padre, es que Pedro, Santiago y Juan eran la rosca de Jesús. ¿Quién dijo que era la rosca de Jesús? Eso es una solemne mentira. Pedro, Santiago y Juan eran tan tercos que si ustedes sigan leyendo ese capítulo, en el verso 32, Pedro, ¿qué hace?